Licenciado, no sé si me escucha en este momento, si tengo retorno con él. Parece que tenemos un problema. Sociólogo Stalin Poveda, no sé si me escucha en este momento para conversar con su salud. Si me han un comprendido, sociólogo licenciado, buenos días. Parece que tenemos un inconveniente con la comunicación. Vamos a retomar. Mientras tanto, si les parece, vamos a iniciar con las... los Atalaya. Atalaya. Buen día. Atalaya. y 6 de la mañana, disculpas por ese inconveniente técnico, estamos en este momento precisamente tratando de reconectarnos con nuestros compañeros. Mientras tanto, como les decíamos, vamos a hacer este recorrido informativo, compartiendo con ustedes la información que nos traen las portadas de los principales diarios de circulación nacional. El diario El Universo, en su portada impresa, nos cuenta anuncio de eficacia al 90% de la vacuna contra el COVID-19 da aliento a la humanidad. Una buena noticia realmente. La vacuna de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech contra el COVID-19 tiene una eficacia del 90% según los primeros resultados esperanzadores de la última fase de desarrollo. El anuncio propulsó a las bolsas mundiales y fue saludando como una noticia alentadora por la Organización Mundial de la Salud en momentos de angustia por el crecimiento de casos que en el mundo superan ya los 50 millones de contagiados. En Estados Unidos pasaron al umbral de los 10 millones desde el inicio de la pandemia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. En Ecuador, el gobierno registró hasta el día de ayer, atención, 175.269 contagios. El experto estadounidense Anthony Fauci calificó de extraordinarios los resultados de la vacuna, pero otros indicaron que aún se desconocen las edades de los participantes en las pruebas y fueron más cautos hasta ver resultados y que se publiquen nuevos informes sobre esta vacuna. Esperemos que todo vaya mejorando realmente por el bienestar del mundo entero. En otros temas, Fiscalía pide pena reducida para Daniel Mendoza. La Fiscalía lo señala como el líder en el grado de autor de la delincuencia organizada en el proyecto de construcción del Hospital Básico de Pedernales, en el que se desviaron dineros como anticipo de la obra del consorcio Pedernales Manabí. Sin embargo, pidió una pena de 50 meses de cárcel para el ex asambleísta Daniel Mendoza. Así también, sicariato se lleva a quien esté a su paso, anota un titular de Diario El Universo. Al menos 10 ataques masivos se han registrado este año en la zona 8. Hasta niños han caído víctimas de las balaceras. Lamentable la situación de inseguridad.
En otros temas, informales se escudan en la crisis. Hablan de la necesidad de salir a trabajar. La alcaldesa Cintia Viteri ordenó un reentrenamiento del cuerpo metropolitano. Eso a propósito también de un video que circuló en redes sociales donde se ve ciertas actitudes agresivas de personal metropolitano contra un vendedor informal. En otros temas, vicepresidenta visitó ayer al Papa Francisco. La discusión del COVID-19 estuvieron entre los temas del diálogo que abordó la vicepresidenta del país. También nos dice el Universo, hay 66 locales en Los Ceibos. Desde hoy Río Centro abre al público su ampliación en la avenida del Bombero. 166 nuevos locales en ese sector de la ciudad. También nos dice, hoy empiezan notificaciones para las juntas receptoras del voto. Más del 86% de miembros de las juntas receptoras del voto de Guayas son estudiantes, según indica el Universo. Y finalmente, nos cuenta el municipio de Guayaquil multa a 3 partidos por usar aglomeraciones. Creo y Centro Democrático ya han cancelado el valor de las sanciones. En el caso del Partido Social Cristiano, corren los plazos de notificación y apelación. Ya tenemos con nosotros al sociólogo Stalin Poveda. Sociólogo, ¿le parece? ¿Me escucha, Teresa? Su portada. El derrotero comercial con Estados Unidos se acuerda. En el Consejo Bilateral de hoy se definirán compromisos para que un acuerdo comercial no se frene en el gobierno. Hubo reuniones también en este tema. Optimismo de eficacia de vacunas, tal como lo señalaba también diario El Universo, hay optimismo frente a la eficacia de esta vacuna. En otros temas, Martín Vizcarra destituido por el Congreso de Perú. Ayer el legislativo depuso al presidente peruano, lo declaró incapaz moral por estar involucrado en casos de corrupción. Así también, juez condena a 4 años y 2 meses a Daniel Mendoza. El ex legislador reconoció haber cometido delincuencia organizada en la fallida construcción del hospital de Pedernales. Más también nos dice diario El Universo, indicadores mejoran y la vigilancia sigue. Esto se refiere a los casos de COVID en Guayaquil, donde las medidas de restricción se mantienen y dependerán de los resultados de la próxima semana para que el COE cantonal, como siempre, tome nuevas disposiciones. Por otro lado, Diario Expreso, a través de su página web, nos dice la ciudad tiene un espacio regenerado para el uso público y hacen un recuento pues de las nuevas obras que se están realizando en la ciudad de Guayaquil. Así también Arauz, candidato presidencial, Arauz espera que Correa regrese a Ecuador como lo hizo Evo Morales en Bolivia, señala otro titular de este rotativo. Así, de esta manera, cerramos cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos este recorrido informativo, estimado sociólogo, y le decimos a usted muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla, estamos conectados. Hoy, el día de hoy, nos miramos, nos escuchamos, compartimos con los ecuatorianos este programa y esta agenda del debate, del análisis de los temas que hoy se encuentran en la agenda por el debate nacional. Alcides Montilla, buenos días, me da gusto verlo. ¿Cómo está usted, mi querido Alcides? ¿Qué tal, Stalin? Buenos días, Bien. ¿Cómo estás? Aquí, sin mayores novedades, viendo el panorama nacional e internacional. En Perú, en un 2x3... Y si me deja saludar y terminar de saludar a Carlitos Pacheco, para siga. entonces entrar a nuestros análisis de las noticias, tanto en el orden nacional como internacional. Efectivamente, ahora sí, podemos empezar compartiendo con lo que inició Alcides sobre lo que pasa en Perú. Adelante, Alcides. Mire usted, rapidito, como un Alka-Seltzer que sube y baja, en 30 segundos el señor Vizcarra ya dejó de ser presidente de Perú. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se pregunta la gente, ¿no? ¿Cómo es que en el Perú el lunes llaman al Congreso, el martes en la madrugada sesiona y el martes en la tarde el presidente ya es un simple ciudadano más? Y ha aceptado hasta inclusive la decisión. Por una cosa que, poniéndolo en montos, diferenciándolo de la una de la otra, no hay pues para hacer comparaciones, pues, ¿verdad? Mientras por un lado se roban camionadas de millones, en el Perú también, pero no tanto, pues no. Pero bueno, el asunto es que ya
Vizcarra ya no es presidente. Es el segundo mandatario destituido en poquísimo tiempo. No se olvide que PPK Kuczynski también fue destituido por corrupción, ¿verdad? Entonces, la gente se pregunta, oye, ¿por qué en el Perú tan rápido destituyen a los presidentes? Acá en el Ecuador, perdónenme, eso hubiese pasado de apelaciones, impugnaciones, perdedoras de tiempo, zancadillas y tantas cosas más. Yo no digo que no, hay que poner de ejemplo al Perú, sí. pero vea usted la velocidad con la que los peruanos destituyen a los presidentes. Oiga, no es para un poquito Correcto, mirar para ver cómo es que lo hacen, para ver si nosotros Correcto, por lo menos acortamos debemos, un poquito los tiempos, ¿verdad, estimado Stalin? Alcides, tu reflexión nos lleva a analizar lo siguiente. No debemos pretender imitar lo malo, aprender de qué manera se destituyen en 30 segundos como un Alka-Seltzer, como usted dice, a los presidentes. El Ecuador en la década anterior, no solamente la anterior, en la década antes de la década perdida, acuérdense que tuvo 7 presidentes en un año. Éramos campeones. Lo que ha pasado en Perú para lo que pasaba en el Ecuador en esa época no era absolutamente nada de sorprenderse. Y evidentemente, ¿esto qué es lo que refleja? En el Ecuador reflejaba una inestabilidad institucional a cargo de intereses de grupos de poder y de grupos políticos, que había subordinado el valor de la institucionalidad de un Estado de Derecho al interés individual de grupos de poder y de grupos económicos. Y ponían, de acuerdo a sus intereses, destituían, ponían, y dentro, entre comillas, de lo que establecía la Constitución, a nivel de la sucesión, unos destituidos, otros por sucesión, pero en todo caso había una inestabilidad de orden político impresionante. Pensábamos que no íbamos a salir de esa etapa. Viene la otra etapa donde también hay una década perdida, que si bien es cierto hubo estabilidad respecto a la representación de los presidentes, que tuvo una estabilidad de 10 años, me refiero al expresidente Rafael Correa. No con esto quiero decir que él logró la estabilidad, porque lo que más hubo fue inestabilidades en el marco del ejercicio del poder en esa década perdida, frente a la violación de derechos permanentes, ¿no? Y del valor democrático, del valor del ejercicio del poder, la metedura de mano en toda la estructura institucional de la organización del Estado, que también eso es condenable, porque eso habla muy mal del valor democrático de las sociedades. En el caso de Perú, esto es de alguna manera del Corsis y el Recorsis. El señor Vizcarra ahora es destituido, y la ascensión del poder del señor Vizcarra también devino de una destitución del expresidente anterior de Perú, PECAC, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿me recuerdas así? Pedro Pablo Kuczynski. El presidente anterior. ¿Ah? Pedro Pablo Kuczynski. Perfecto. PPK. Bueno, y en todo caso, en Perú se hace desde la estructura formal dentro del Congreso, como lo establece la Constitución. No hay un golpe de Estado al tipo tradicional, pero considera la gente que eso también es un golpe de Estado, entre comillas, democrático, institucional, como se da cuando secuestran los valores de la institucionalidad y de los valores de la democracia. También es los presidentes o los gobiernos de turno, también es una forma de golpe de Estado, porque alrededor de esa práctica se violan todos los derechos, ¿no?, individuales y colectivos. Pero eso es lo que pasa en Perú y va a seguir pasando en muchos países de América Latina, porque lo que está de manifiesto es que hay una debilidad institucional que pugna por que se aterrice alrededor de esa inestabilidad intereses de poder y intereses políticos que no responden al valor democrático e institucional de cada sociedad. En nuestro país ya pasamos
y no estamos exentos de que ocurra nuevamente. Esperemos que no sea así, que todas las contradicciones y debilidades institucionales en el marco de la democracia y un Estado de Derecho se limen en el propio seno de esa contradicción y que se respeten los valores institucionales y constitucionales para seguir manteniendo ese carácter de la doble corresponsabilidad como ciudadano, de exigir derechos y también responsabilidades. Ese contrato social que no se ha violado por este tipo de juegos de intereses, que realmente enardece la conciencia de los ciudadanos. Y aquí en el país, en el orden electoral, esta fragmentación, nosotros decíamos que posiblemente se iban a reducir las candidaturas de binomios presidenciales, porque había procesos en donde movimientos y partidos habían sido juzgados por el Consejo Nacional Electoral y que prácticamente estaban borrados, ¿no?, del Registro Nacional de Partidos y de Movimientos. Sin embargo, ha prevalecido el principio de participación, que debe de ser para los candidatos, pero no puede ser posible que movimientos que han sido borrados del Registro Nacional Electoral, ¿por qué? Por un sinnúmero de inconformidades respecto al Código de la Democracia sobre su permanencia, ¿no?, pero que en la mayoría han estado vinculados a actos de corrupción donde sus dirigentes, sus fundadores están presos, están condenados, están procesados. No puede ser posible que en el país no solo se permita inscribir a aquellos procesados en actos delincuenciales, sino que se mantengan estructuras de participación como son movimientos y partidos que prácticamente en su estructura se cometieron todos estos delitos y actos de corrupción. También deben de ser eliminados, así como se eliminan en un determinado momento, aunque no se ha eliminado a nadie, a candidatos que están dentro de procesos penales de juzgamiento, de investigación. También pues deben de desaparecer este tipo de movimientos, para que no ocurra el mercantilismo electoral, para que no existan esos movimientos de alquileres, que normalmente es donde se recurre a aquellos candidatos que no tienen movimientos y participan en los procesos electorales. Alcides. Oiga, y también hay que comentar la decisión que han tomado los jueces respecto al caso del señor Daniel Mendoza, ex asambleísta, porque ya lo han sentenciado. Parece que el señor habló más rápido de lo que la justicia esperaba y le han aplicado una pena que significa el 58% menos con relación a la pena máxima, o en otras palabras, con todos los agravantes que significan el haber hablado antes y, claro, abreviar pues todo lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia. Es muy probable que con todos esos beneficios que tienen los presos, ¿verdad?, el señor Mendoza pida su prelibertad a mediados de diciembre del 2022, o sea, 2 años va a quedar preso. Entonces la pregunta es, ¿el señor va a devolver la plata que se robó? Punto 1. Punto 2. ¿Y la inhabilidad política? La inhabilidad política, porque es muy probable que, abusando de la memoria de los ecuatorianos, que nos olvidamos rápido de todas las cosas que nos están pasando, el señor vuelva nuevamente a ser candidato, pues. Y entonces, ¿a cómo nos toca, estimados amigos? Un delincuente, porque es un delincuente, ya declaró, porque está ahí, está sentenciado y todo, en 2 años sale libre bajo la condición de prelibertad, ¿verdad?, que tendrá que presentarse cada tiempo ante los jueces. Pero el señor Mendoza, a mediados de diciembre del 2022, ya estará libre. No se sabe si va a devolver el dinero, no se sabe si va a ser sancionado también por una inhabilidad política, porque no solamente debería de ser penalizado con cárcel, sino inhabilitado políticamente para que no pueda participar en ningún proceso electoral, por lo menos 15 años, 20 años, ¿no?, y tantas cosas más. Pero el asunto es que esa es la suerte de esta gente que se declara culpable de actos de corrupción y están poquísimo tiempo en la cárcel, después salen, dejan pasar 6 meses
más o menos calculan que la gente ya se ha olvidado de lo que cometió y vuelven a ser candidatos. Y es muy probable que hasta le den el voto, estimado Tales. Licenciado, solo para concluir, Teresa, solo para concluir esta parte que me parece muy importante, ya vemos que tenemos a nuestra primera invitada en pantalla, Scarlett Tamayo, vamos a hablar con ella algunos temas, pero solo para concluir, cuando usted dice, bueno, es probable que los señores en 2 años, 1 año y medio salgan en libertad. ¿Usted sabe dónde está la mejor garantía para los delincuentes respecto a su impunidad? En la justicia. La justicia le crea todos estos caminos de beneficios, entre comillas, a los delincuentes. Hay delincuentes que calculan, imagínese usted Alcide, calculan que van a cometer el delito, calculan cuánto le va a producir ese delito, qué impacto va a tener respecto a sus derechos de libertad. Y lo hacen sabiendo de que la relación entre lo que les va a dejar el acto delincuencial y la sentencia que va a pagar, por cierto, 10 veces más lo van a hacer, porque lo cuantitativo para ellos es lo fundamental, el dinero. Porque cuando se enfrentan a la justicia, tienen todas estas formas, estos estímulos que la ley le da para que sigan en el proceso de esas conductas delictivas. Con eso se explica, mi querido Alcide, que los delincuentes entren y salen de la cárcel como que si estuvieran en su casa. Y salen a robar y vuelven y regresan a las cárceles a seguir. Y dentro de la cárcel siguen robando. Entonces, evidentemente, aquí hay un problema que hay que analizarlo profundamente. Es un problema estructural en donde debemos de profundizar en una reforma muy profunda, pero fundamentalmente profundizar en una conciencia ética del ejercicio de la política, porque lamentablemente, Alcides y ecuatorianos, lo más vergonzoso es que recibamos los ecuatorianos los mensajes de actos de corrupción y de prácticas corruptas desde los más altos niveles de la estructura del poder, y estén involucrados los estamentos públicos, políticos y privados. Teresa. Muy bien. Así es, con 56 minutos, la corrupción parece casi un negocio de inversión, donde la libertad parece una inversión. Vamos en este momento a conversar con nuestra invitada, nuestra primera invitada. Ella es Scarlett Tamayo Verde Soto, esquiteña, 18 años de edad, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, y en este momento está como candidata a la Asamblea Nacional por la Juventud de Unidad Popular. Le damos la bienvenida, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida a Scarlett Tamayo. La veo en la pantalla. Scarlett, ¿cómo está usted? La saludamos. Me acompaña Alcides Montilla y Teresa Mercha. Un saludo desde la FESE Nacional, pero también desde las Juventudes Revolucionarias del Ecuador. Esperamos aportar en este debate y dar a conocer el motivo de mi candidatura, sobre todo las cosas que es lo principal a lo que queremos llegar a los jóvenes. Muy bien, Scarlett. Vamos a aprovechar el tiempo. Usted es muy joven. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 18 años, recién cumplido. 18 años. Va a ser, si llega a la Asamblea, va a ser una de las representantes más jóvenes que vamos a tener en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su propuesta para la Asamblea Nacional y su activismo estudiantil? Está vinculado a lo que era antes el Movimiento Popular Democrático, ahora es Unidad Popular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ya quiero empezar con el tema de mi trayectoria. Bueno, yo empecé a meterme en esto de los consejos estudiantiles desde que fui muy pequeña. Fui vicepresidenta de mi escuela en mi ciudad, yo soy guarandeña. Desde ahí migramos con mi familia a Quito, donde empecé a vincularme con grupos de jóvenes de la ferroviaria, de los barrios de Quito, de la misma juventud de los colegios del sur, y terminé siendo, donde conocí a la FESE también, terminé siendo presidenta de la FESE Pichinchi en el año 2017-2018. En el 2018 fue donde yo asumí en Manabí, en un congreso de estudiantes, mi
mi cargo de presidenta nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. También formo parte del Parlamento de los Pueblos, del Parlamento de las Mujeres y diferentes organizaciones que están integradas por el mismo Frente Unitario de Trabajadores. Perfecto, ha tenido un activismo social muy importante. Ahora, usted también, es muy joven, posiblemente no vivió toda la lucha que vivió el país y el movimiento estudiantil respecto a la gratuidad y el acceso a la universidad. ¿Qué proyectos tiene un poco para liberar hoy por hoy a la juventud que no tiene esa oportunidad, que se le han cerrado las puertas, que le quieren imponer desde una estructura de regulación a nivel de los gobiernos qué carrera estudiar y un examen de ingreso, entre comillas, porque estaba eliminado, pero este proceso selectivo es una limitación, hace de que no tengan la posibilidad todos los estudiantes de tener ese acceso de la gratuidad a la educación. ¿Cómo vamos a cambiar esta realidad? Nosotros como FESE en febrero de este año, conjuntamente con la FEWE, presentamos un proyecto de reforma a la LOES donde se menciona un nuevo sistema de nivelación y admisión a la educación superior. Esta, lamentablemente, de que no tenemos asambleístas que puedan ayudarnos a exigir que se revise esta propuesta, no se ha podido hablar de ella, por eso queremos ir a la asamblea. Nuestra propuesta es sencilla, para explicarla así. Tienen dos componentes. El primero es crear un ciclo común básico que tenga el valor del 80% y adicional tomar una evaluación por áreas del conocimiento, por la facultad o carrera que desee seguir, que tenga el valor del 20%. Esto nos va a permitir que incluso los estudiantes tengan un acceso a una orientación vocacional en ese ciclo común básico para que no exista una deserción en las universidades. Nuestra propuesta, como lo dije, lo presentamos en febrero de este año, conjuntamente con la FEWE, pero no ha sido debatida. Nos hemos movilizado en las calles, como siempre lo ha hecho la FESE. Hemos tratado de presionar en la Asamblea Nacional que traten nuestra propuesta, pero no hemos tenido mayor costo. Por eso queremos llegar a la Asamblea a tener voz y voto, porque es lo que nos falta. Sin ser asambleístas o personas del gobierno, hemos hecho leyes, hemos presentado propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hemos aportado en algunos debates en contra de la violencia de género, hemos aportado en el mismo Código Orgánico de Salud, pero lamentablemente por no tener el voto dentro de la Asamblea no hemos podido sacar adelante las propuestas. Como usted lo dijo, fue una victoria para los estudiantes la eliminación del examen estandarizado Ser Bachiller, en donde la FES estuvo presente a nivel nacional, haciendo movilizaciones, haciendo mitines, haciendo ruedas de prensa, y logramos eliminar el examen estandarizado. El gobierno, por la misma emergencia sanitaria, se aprovechó y nuevamente nos puso un examen estandarizado, que es el examen de admisión a la educación superior, el EAES. Muy bien. Y el tema del bachillerato unificado, usted ha dicho que ese bachillerato unificado no corresponde a la demanda educativa, social, a la realidad de la estructura de nuestra sociedad respecto a cómo y de qué manera debemos un poco tomar la opción de una carrera a nivel superior. Claro, recordemos que el correísmo fue quien impuso el bachillerato general unificado, él mismo impuso el examen de admisión a la educación superior, y nosotros hemos venido analizando, y en la propuesta que presentamos en el 2017 mencionamos que se debe crear un bachillerato por especialidades, por áreas del conocimiento. Esto es importante para que incluso exista una orientación vocacional de la que no existe, y por lo cual más de 1.200.000 jóvenes no han podido ingresar a las universidades. La propuesta que presentamos a la reforma de la LOEI es sencilla, se basa en 6 ejes. El primero es que se cambie a un bachillerato por especialidades y se añada a un bachillerato en artes y deportes. La segunda es que se respete el presupuesto destinado para la educación, que es el 6% del PIB, pero que adicional se cree un fondo del 0.5% para enfrentar estas situaciones que hemos presentado en medio de la emergencia sanitaria. El tercero es eliminar de fondo la violencia y acoso que existen en las instituciones educativas, porque no podemos seguir viendo cómo se quedan estancados hasta los distritos. Para nosotros es penoso. También está la educación intercultural bilingüe, entre esta es reabrir las escuelas comunitarias que fueron cerradas en el correísmo. Son 7.000 instituciones, una de esas escuelas fue la mía en la ciudad de Guaranda, y necesitamos reabrir porque
vimos cómo las escuelas del milenio fueron un fracaso. Algunas ni siquiera están entregadas, otras están cayendo a pedazos y no ha podido garantizar un derecho a la educación. Muy bien, Scarlett. Alcides Montilla continúa. Yo me voy a desconectar, compañeros, y me contacto por la línea telefónica, ¿no? Adelante, Alcides. Correcto, doña Scarlett. Usted tiene 18 años. Es muy probable que 10 millones de votantes vayan a las urnas, de los cuales es muy probable también que el 50% sean jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿qué les ofrece usted a esos jóvenes para poder captar el voto de ellos para usted y de esa forma usted vaya a la Asamblea Nacional? Nuestras propuestas son simples, es insistir en la propuesta que tenemos del ingreso a la universidad. Fue redactada con la voz de los estudiantes a nivel nacional, fue presentada en este febrero. Esa es la primera. La segunda es hablar sobre la ley del primer empleo juvenil, porque no es justo que nuestros jóvenes salgan del colegio y vayamos a buscar trabajo y tengamos que tener al menos una experiencia de 2 años. Esto no es justo porque acabamos de graduarnos. La juventud necesita oportunidades y es una de las cosas por las cuales queremos ir a luchar. La tercera es ir a legislar y a luchar contra la corrupción, porque ahí es donde está el dinero en lo que se han robado. Nuestro objetivo es ir a luchar para que se devuelva lo robado, para que se cobre a los empresarios morosos que evaden los impuestos, que se renegocie la deuda externa y ir a proponer cosas viables al país, a la crisis económica que tenemos. La cuarta es sobre expandir los centros de ayuda psicológica para quienes han sufrido violencia psicológica, física, porque actualmente no se da un acompañamiento como debe ser a la víctima, sino en varias ocasiones se protege al agresor. También debemos pensar en la salud, debemos crear leyes para que la salud sea de calidad, para que se respeten los presupuestos destinados desde la Constitución. No podemos seguir permitiendo, como lo hicieron en esta emergencia sanitaria, que estando en estado de excepción se recortaron los presupuestos de educación. Son 98 millones y 100 millones a la educación en general. Estos perjudicaron a programas como el de alfabetización, el de posalfabetización, el de primera infancia. Estas son algunas de las cuales vamos a ir a luchar, pero principalmente es el ingreso a las universidades. Scarlett, licenciada, si me permite también una pregunta. Generalmente decimos que los jóvenes no tienen interés por la participación en la política. En tu caso vemos que sí, pero usted que está en contacto con otros adolescentes, con otros jóvenes, ¿cómo ven realmente la participación en la política? ¿Hay interés, no hay interés? ¿O cuáles son las barreras que ven para poder acceder, por ejemplo, en este caso, a la oportunidad de participar para un puesto en la Asamblea? Claro, como usted dice, no ha sido un punto de interés, pero debido a la politiquería que tiene nuestro país, al mal manejo de fondos, a la mala representación del mismo presidente de los asambleístas nacionales, provinciales, son por lo cual la juventud no cree en la política. Y no solo la juventud, sino el pueblo en general, algunas encuestas lo dicen. Pero en la FES hemos visto la acogida, mi candidatura de hecho nació desde la misma voz de los estudiantes, desde la misma FES, desde la misma JRE, con la página del Ecuador que los jóvenes queremos, una propuesta que viene redactada por los estudiantes. Obviamente yo siempre que me manejo, que digo algo a jóvenes, que me dirijo, siempre digo que los jóvenes deben meterse a la política. ¿Por qué? Porque la política decide en las leyes sobre la seguridad, sobre la educación, sobre la salud, sobre el salario que reciben nuestros padres y debe haber la oportunidad de jóvenes. Pero ¿qué jóvenes nos deben representar? Jóvenes que sean de los sectores populares, jóvenes que tengan una trayectoria, jóvenes que sepan la realidad que tenemos en el país, no solo educativamente, sino económicamente. Tenemos que ver el escenario en el que vivimos y así estos representantes van a ir a poder hacer leyes a favor de los sectores populares. Por eso nosotros como FESE, desde el 2008 que logramos el voto facultativo, otra de las victorias de la FESE, llamamos al voto facultativo. La FESE no es un partido político, es un gremio estudiantil, el único requisito es ser estudiante. Siempre hemos llamado a los jóvenes de 16 años hasta los 18 al voto facultativo, que es importante para que ellos puedan decidir en las elecciones, en las decisiones que se tomen en nuestro país en adelante. En esta la mañana,
lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, licenciado. También queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros esta mañana. Gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Esperamos llamar a la juventud a organizarse, se vienen tiempos difíciles y a estar informados, sobre todo invitarles a esta minga por la vida, comunidad popular, una lista llena de candidatos de los sectores populares, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los mismos estudiantes, y ya Cooper es presidente, desde ya nuestro presidente, esperamos hacer una esperanza, una minga, un cambio en este poder corrupto. 7 de la mañana, 5 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008, CNE, Elecciones Generales 2021. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 12 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el abogado César Coronel Garcels, con quien conversaremos acerca del proyecto de ley de extinción de dominio. Licenciado, por favor, si usted inicia la entrevista. Bueno, entonces muchas gracias. Bienvenido, abogado César Coronel. Hay una situación que está ocurriendo en el país. Mire cómo se mueven las cosas en cuanto se refieren a estas leyes denominadas de corrupción. Viene el Fondo Monetario y le dice al Ecuador: señor, apruébeme hasta fin de año una ley anticorrupción o no le sigo dando dinero. En el país hay como 10 leyes o proyectos de ley que han sido enviados a la Asamblea. Unos están ahí
navegando en el olvido, otros metidos en una cajuela y otros están queriendo intentar ser aprobados. Por ahí aparece el proyecto de ley de extinción de dominio, pero el procurador Salvador ha dicho que va a recomponer o a codificar o a condensar todos esos proyectos que están por ahí olvidados o vetados, y entonces la pregunta es, ¿quién pone primero el proyecto para ser aprobado? ¿O el proyecto que va a mandar el Ejecutivo, como dice el procurador, o el proyecto de ley de extinción de dominio? ¿Cuál cree usted que llegue primero pueda ser aprobado, abogado Coronel? Buenos días. Buenos días, licenciado Mantilla, qué gusto poder saludarlo. Un abrazo a quienes nos escuchan a través de la señal de Atalaya. Un abrazo desde la fría ciudad de Quito. Sin duda alguna, la ley de extinción de dominio constituye una necesidad imperiosa, porque la corrupción mata y la corrupción se alimenta de la impunidad. Impunidad que no solamente se genera cuando el pillo no es detenido a tiempo o está prófugo, sino también cuando ese pillo solamente recibe una sanción de 2, 3 años y sale luego a disfrutar de lo robado. Por lo tanto, en los hechos y en el derecho, el Estado debe garantizar no solamente la sanción de privación de libertad de quien ha cometido actos de corrupción, sino también procurar la recuperación para el Estado de aquellos dineros, recursos y bienes que son frutos justamente de estos ilícitos. Ahora bien, usted me ha consultado respecto a la serie de proyectos de ley, algunos que ya han sido despachados, otros que han sido rechazados, otros que están en trámite, hay otros que quieren presentarse. Sin embargo, hoy en día la Asamblea Nacional discute, y ya lo ha hecho por bastante tiempo, un proyecto de ley de extinción de dominio que el presidente de la Asamblea ha indicado podría aprobarse hasta antes que termine este año. Una ley que justamente ha tenido una serie de observaciones de diversos sectores, pero que yo me concentro básicamente en dos. El primero, el tema de los recursos. ¿Por qué? Porque se crean, por ejemplo, unidades de fiscalía especializadas, pero también es importante tener jueces debidamente especializados y capacitados, así como también defensores públicos debidamente capacitados y especializados, al igual que los fiscales. Pero ni siquiera para el caso de los fiscales el proyecto de ley ha establecido la dotación correspondiente de recursos. Y ustedes saben muy bien que una ley sin recursos no es nada más que una mera declaración de buenas intenciones. Y el otro tema también que ha generado de alguna manera preocupación es la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos. En ese sentido habrá que pulir aquellos detalles justamente para que esta norma sea realmente efectiva y se convierta en una herramienta para los administradores de justicia y que puedan realmente perseguir los bienes de la corrupción. César Coronel, según entiendo, saluda a Stalin Poveda, no sé si me da un comprendido, si me escucha con claridad. Con nosotros, le damos paso. A ver, Teresa, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, sociólogo. César, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Stalin Poveda. He escuchado con detenimiento su análisis un poco referencial respecto a la importancia y trascendencia de la ley de extensión de dominio. Si bien es cierto, usted ha dicho que el tema de la impunidad no es un poco hasta la garantía para los corruptos, no es menos cierto que también aprobamos leyes con ciertas discrecionalidades para que los administradores de justicia con esa decisión discrecional determinen cómo y de qué manera pueden sancionar o condenar a uno u otro sujeto procesal. Sin embargo, esta ley va más allá de tenerla para recuperar el dinero. Por ejemplo, la aplicación de esta ley respecto a que los dineros de la corrupción van a terminar en paraísos fiscales o en otros países. Es necesario que a nivel de la supraestructura latinoamericana, mundial, también haya ciertas coincidencias o leyes similares para que se pueda en la práctica hacer efectivo la recuperación de estos dineros. Porque de pronto tenemos la ley, pero la ruta del dinero es tan difícil llegar a acuerdos o lograr determinar dónde está el dinero, que es necesario a veces tener convenios entre países o que hayan leyes homólogas o similares, homologadas o similares, para que pueda ser eficiente esta ley que hoy está en el trámite, en el primer debate de la ley de extensión de dominio.
Totalmente de acuerdo con su análisis, sociólogo Poveda, qué gusto también poder saludarlo. Y justamente la semana pasada, a mediados de la semana pasada, en otro medio de comunicación, indicaba yo que para que sea efectiva esta norma jurídica, para que una ley de extinción de dominio realmente tenga una efectividad en la vida real, en la práctica, tiene que ir, digamos, en conjunto con un trabajo mancomunado a nivel internacional. En ese sentido, debemos analizar normas de carácter supranacional que ya deben discutirse, deben debatirse, y la cooperación a nivel de los distintos países. ¿Por qué? Porque hoy estos son delitos que superan nuestras fronteras y, como usted con acierto lo ha indicado, en la mayoría de los casos los bienes obtenidos de manera ilícita están a buen recaudo en otros países. Por lo tanto, es fundamental tener las herramientas jurídicas, sí, para perseguir esos bienes fuera del país, pero también los recursos necesarios para investigar, para detectar, para poder conocer dónde están esos bienes. Y por supuesto, contar con la debida cooperación. Para ello deben haber convenios, normas jurídicas, herramientas de carácter legal, justamente para que los otros países puedan colaborar con el Ecuador en esa tarea fundamental de ir hacia afuera para perseguir el dinero, los recursos, los bienes mal habidos, justamente como fruto de la corrupción. Si la ley de extinción de dominio no tiene estas características y no está acompañada con los recursos y la investigación necesaria, así como la cooperación internacional fundamental, sin duda alguna no sería una norma efectiva. Las leyes, si no son efectivas, repito, si no tienen recursos, repito, son meras declaraciones de buenas intenciones. Ahora, César, abogado, ¿cómo evitar que esta ley se convierta en una herramienta de persecución o para pagar en el escenario político rencillas o confrontaciones o juegos de intereses que no han tenido correspondencia con la justicia, sino con una afectación de orden político, de orden personal? ¿Cómo evitar eso? Esa es una preocupación también que tienen algunos legisladores y algunos analistas jurídicos y políticos. Preocupación que es absolutamente válida, porque una ley de extinción de dominio, sin embargo, que debe tener un amplio radio de acción, tiene también que tener límites. Es decir, tiene que la norma estar estructurada de tal manera que las competencias tanto de los jueces, como de los fiscales estén claramente establecidas y que estas competencias estén claramente delimitadas. Ahora bien, existe, porque ojo, no hay que inventarse el agua tibia, existe ya un modelo de ley de extinción de dominio que en su momento, hace un par de años, si no me equivoco, emitió la unidad antidrogas de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU. Y ese modelo de ley, de proyecto de ley de extinción de dominio, establece varias cosas, entre ellas justamente algo que le preocupa hoy a los legisladores ecuatorianos, que es la reversión de la carga de la prueba. Es decir, si yo tengo un bien, digamos que tengo este celular, si no puedo justificar su propiedad, se entiende que es obtenido de manera ilícita, ¿verdad? Y no es que el Estado debe probar que lo conseguí de manera ilícita, sino que yo, como su dueño, como su propietario, como su tenedor, debo demostrar el origen ilícito de los recursos con los que conseguí ese bien, en este caso este celular, digamos. Entonces, es una de las preocupaciones, comprendo que ha generado también angustia en algunos sectores. Sin embargo, la ley de extinción de dominio debe tener un trabajo minucioso justamente para evitar dejar esas puertas abiertas a la persecución, pero también dejar sellados todos los espacios para evitar la impunidad. Así es, continúa. Sí, mire, abogado, usted sabe que en este país todo lo que se inicia de repente tiene algún obstáculo. Los obstáculos de la ley de extinción de dominio, que insisto, es un proyecto, y tienen dos problemas. El primero, la imprescriptibilidad, que no caduca, y la segunda, la retrospectividad de los bienes. Ahí está el nudo por la cual hay que desatar esos dos nudos para que la ley avance. ¿Qué significa eso de la imprescriptibilidad y la retrospectividad para conocimiento de nuestros oyentes, abogado coronel? Ambos aspectos que también generan preocupación están estrictamente ligados. En ese sentido, lo que se busca es que no exista un tiempo, porque hoy, digamos,
salvo aquellos delitos que la Constitución ha establecido que son imprescriptibles. El resto de delitos todos tienen un tiempo en el cual se puede accionar y se puede, obviamente, a través de esa acción penal, sancionar. Sin embargo, en este caso se discute dentro de este proyecto de ley la posibilidad de que esta investigación y esta recuperación de los bienes sea de carácter imprescriptible, es decir, que se pueda perseguir sin importar el tiempo que haya transcurrido, lo cual obviamente genera preocupación, y a mí me genera una preocupación aún mayor en el sentido de que estos temas no están pues establecidos en la Constitución como imprescriptibles, y de ahí debería nacer el tema. Es decir, si queremos que esto sea imprescriptible, habría que reformar el tema constitucional, porque si no, esta ley es aprobada, en su momento el proyecto de ley podrá ser aprobado y fácilmente la Corte Constitucional podría declarar su inconstitucionalidad en ese aspecto puntual de la imprescriptibilidad. ¿Por qué? Porque la Constitución establece de manera absolutamente clara, precisa y taxativa cuáles son aquellos delitos que no prescriben. Por lo tanto, habrá que ver de qué forma esto lo van a plantear, de qué forma será adaptado en el proyecto de ley para que sea realmente efectivo. Lo importante y lo de fondo es que desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, también hagamos nuestro aporte, no solamente para que leyes como esta, que son importantes, pero que deben salir bien hechas, o si no, no van a servir para nada, se promulguen, sino que también hay que trabajar en muchos otros aspectos, porque el combate a la corrupción debe ser integral, la educación en las aulas, en los hogares, las normas jurídicas como estas que deben ser aprobadas, pero también necesitamos una justicia eficiente e independiente, que actúe con libertad, pero también con velocidad. Necesitamos, por supuesto, también una clase política responsable. Estamos a puertas ya de un proceso electoral y vemos que en algunos casos los partidos no se han tomado en serio la forma de armar sus listas, y eso también es importantísimo. Al igual, obviamente, que el rol de la prensa, investigando, dando seguimiento a esas denuncias. Muy bien, abogado César Coronel. Teresa, por favor. Teresa. Estamos para terminar el programa. Sí, Teresa, abogado. ¿no? Sí. Estamos ya cerrando, precisamente, sociólogo, licenciado, estamos ya, le agradecemos, abogado, por haber estado junto a nosotros en esta mañana. Queremos invitar a nuestros oyentes a continuar en sintonía de Radio Atalaya. Gracias. Queremos invitar a nuestros oyentes a continuar en compañía de Radio Atalaya. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.